Hola, disculpen por la tardanza de este video, pero bueno, han sucedido algunas cosas, he tenido mucho trabajo y no he podido darle seguimiento a algunas de sus tareas. Hoy lo voy a hacer. También entiendan que las tareas que habían mandado habían sido autocalificables, así que no había mucho que decir. Los temas pues hasta cierto punto estaban bien explicados por las diapositivas y por los textos que se agregaron al portal. Y es hasta ahora que tengo un texto amplio donde puedo verificar su redacción y ortografía. Pero bueno, antes de entrar en esos problemas quisiera tocar cosas administrativas. Me he enterado de que algunos alumnos han tenido problemas con el portal de aula virtual, es decir, se han inscrito a la asignatura y no aparecen sus nombres. Yo también estoy tratando de corregir eso. Yo no tengo, digamos que la posibilidad directa de dar de alta o baja a los alumnos. Para eso hay un trámite administrativo que se debe seguir. Algunos alumnos ya me mencionaron que ya están dados de alta, falta que yo los inscriba, que los apunte. He abierto la posibilidad para que todos ustedes lo puedan hacer. Ahora, también me indicaban que ha habido presiones para que o bueno, les han indicado que una de las funciones o de los pasos que debieran ustedes seguir es pues tener una clase de introducción hacia el aula virtual. Yo estaba creído o convencido que eso ya lo habían hecho, por eso no había insistido, no les había dicho de una clase presencial, porque entendía que ya algún ingeniero en cómputo les había dado esos datos. Me dicen que no. Vamos a ponernos de acuerdo qué día pueden ustedes asistir. Yo estoy en ISA, en el cubículo 302 del edificio T. Entonces pongámonos de acuerdo para ver si podemos tener una clase presencial. Y pues bueno, en cuestiones del uso de la plataforma, pues es relativamente sencillo. Los que ya tomaron clases virtuales en semestres anteriores notarán que hubo cambios sustanciales en la forma de hacerlo. Ahora lo que nosotros teníamos en una columna, lo que era la columna izquierda, anteriormente lo encontrábamos en la columna derecha. Cuestiones como los comentarios, ¿no?, donde uno agrega y menciona, hace uno preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Cuestiones como el calendario, los participantes que se encuentran inscritos en este momento. Justo en estos participantes es donde ustedes tendrían que entrar, los de nuevo ingreso que quieren unirse para darse de alta. Los ajustes, yo sé que sale diferente porque yo tengo el rol de profesor, pero bueno, de hecho yo puedo cambiarme a rol de estudiante para que vean exactamente cómo lo verían ustedes. Vamos a cambiarnos. Verían la parte de la navegación, donde aparece pues la área personal, donde dan sus datos generales, donde aparece la visión general del curso, las tareas que se van a llevar, de cuándo a cuándo están esas tareas. No todas las tareas han sido actualizadas, las iré actualizando, iré modificando las fechas para acoplarse a este nuevo semestre. Algunas verán que todavía marcan el 2011, entonces en la medida en que vamos avanzando se van actualizando, no tengan cuidado. Está la página del sitio donde aparecen blogs, marcas, calendario. El blog es algo que ustedes pueden utilizar para estar al tanto de qué es lo que está pasando. Trato de seguirlo, de responder a sus comentarios, de ver qué dicen, cómo comparten ideas. Bueno, ¿qué más podemos encontrar en este lado? Pues la cuestión de su perfil, donde aparecen sus datos personales, lo que quieren compartir, sus fotos. Y por último, tal vez lo que más utilizamos, que va a ser cómo se organizan mis cursos, cuáles son los participantes, el tema 1, por ejemplo,
pues cuáles son la planeación de ese módulo, los temas, las actividades que uno tiene que hacer. El tema 2, igual se desglosa la situación de los objetivos y las actividades por realizar, las carpetas. Uno va abriendo las carpetas, siempre y cuando existe ese triángulo, quiere decir que ahí dentro hay más elementos que pueden ser evaluados. Entonces es cuestión de ir viendo. Esto está directamente relacionado con lo que pasa en las ventanillas de acá, donde ustedes encontrarán según pues sí, las imágenes que se utilizan como introducción, como títulos, pues verán cuáles son las indicaciones, los recursos, es decir, los documentos con los cuales ustedes realizarán esas actividades y las actividades, ¿no? Algunas semanas, las que veo yo con mayor relevancia, pongo videos. Antes saturaba la página de videos y tendía a volverse caótica. Ahora trataré de ser más, trataré de ser mesurado y hacerlo cuando se requiera, porque antes lo hacía hasta para indicar las actividades, para poner ejemplos, para cuestiones muy triviales, ¿no? Que desde las indicaciones, si uno leía con calma estos elementos de acá, pues se podía entender perfectamente lo que se requería y lo que se iba a evaluar. Bueno, pues ahora acerquémonos a la semana que nos toca, en la semana en que estamos. Nos encontramos, algo interesante, ustedes no podrán ver las semanas que siguen. Este curso en este momento está diseñado para 7 semanas, vamos en 7 módulos, perdón, discúlpenme, 7 módulos, aquí están hasta el 7º, y se irán abriendo en la medida en que yo vaya actualizando, vaya estructurando las clases que continúan, ¿no? Este módulo en el que estamos pues se desarrolla del 18 de agosto al 7 de septiembre. Aquí están sus indicaciones, les pido que las lean. Los recursos, es decir, cuáles son los documentos con los cuales yo voy a desarrollar estos ejercicios. Algunos ejercicios como estos son autocalificables. Les pido que tengan mucho cuidado, es decir, no son ejercicios que puedan hacerse 100 veces. Tienen un número limitado de veces por realizar. Y pues bueno, tengan cuidado para que no se equivoquen y su calificación sea baja. Después en la semana 5 pues está igual, los recursos que ustedes van a llevar a cabo. Recuerden, todo esto se lleva de acuerdo con las indicaciones que fueron dados para esta unidad, ¿no? Entonces estas indicaciones impactan en todas estas semanas. Estos recursos impactan con estas actividades en particular, igual que estos recursos impactan con estas actividades. Bueno, vayamos ahora a algo por lo que había hecho la razón fundamental, más allá de darle indicaciones administrativas, la razón fundamental para este video, que es hablar un poco de lectura y redacción, ¿no? Recibí las tareas, no voy a hablar de nombres en particular, corté y pegué todas las tareas aquí para que no se sientan aludidos ninguna de las personas, así que hablaré en general de situaciones que vi, de errores que vi en las tareas. En la primera tarea que tocaré aquí, debemos estar conscientes de dos elementos. Veamos un error habitual en ustedes y que esto impacta en todas las asignaturas y que llegan a tener una presión muy fuerte cuando están desarrollando una tesis, que es tener una redacción fragmentaria. Es habitual que cuando uno está en una lluvia de ideas, uno va anotando las ideas sueltas. Eso es normal. Lo que no es normal es que esas ideas sueltas se conviertan en párrafos aislados de nuestra redacción y nosotros escribamos o se escriba de esta manera. Una oración aquí, es decir, inicio con mayúscula, termino con punto. Inicio con mayúscula, termino con punto. Este tipo de redacción fragmentaria está relacionada directamente con ese proceso, digamos que primigenio o
o primordial de la forma en cómo nos enfrentamos a los problemas, es decir, con esta lluvia de ideas aisladas, en donde uno a veces no encuentra qué coordinación o qué subordinación encuentra unas con otras a nivel de tema. De ahí que nosotros debemos evaluar dos elementos que son fundamentales para una buena redacción. Uno, cuál es el límite de la oración y cuál es el límite del párrafo. Como idea general, esto lo podemos ir especificando y hay documentos que he subido al curso y ahí están los documentos que están en la red, a los cuales están ustedes obligados a buscar como parte de su proceso de enseñanza, en donde les dirán que, bueno, que la oración es un conjunto de palabras con autonomía sintáctica, pero muy importante, que representan una idea. O sea, hay una autonomía en la idea de lo que se está diciendo. Todas esas palabras implican señalar una idea autónoma. ¿A qué me refiero? Una buena redacción podría escoger, por ejemplo, de este párrafo, de aquí a acá que me está marcando su compañero la oración, yo podría sacarlo de este párrafo y en teoría debiera entenderse. No necesitaría palabras más ni palabras menos que vienen de otra oración o que le pertenecen a otra oración. Si fuera esto así, es decir, si yo necesitara de otro segmento que está en la oración anterior o que una parte de la oración es necesaria para segmentos posteriores, eso indica que está mal redactado, que no tiene una autonomía. Entonces, partamos de que todas las oraciones implican una idea plena, completa, terminada, iniciada con esa mayúscula y terminada en ese punto. Bueno, habiendo asumido que esa es la oración, ahora debemos entender qué es el párrafo. El párrafo es un conjunto de ideas que desarrollan un tema. Un tema, en teoría, no puede desarrollarse con una idea. En teoría, necesita varias ideas para poderse desarrollar y por lógica, si necesita varias ideas, entonces necesitará varias oraciones para poder desarrollarse. De ahí que nosotros iniciamos con una mayúscula, terminamos con un punto y aparte, pero tenemos muchos puntos intermedios que nos van marcando el final de esas ideas y el inicio de otras. Ahora, estas ideas, y eso es también relevante que ustedes entiendan, el punto y aparte, es decir, el final de nuestro párrafo. ¿Por qué? Porque mientras que estoy desarrollando un tema y estoy desarrollándolo por medio de ideas que empiezo a coordinar o subordinar ya en una macroestructura sintáctica, en la medida en que las estoy organizando, está creciendo mi párrafo, pero yo debo comprender que al momento de concluir el tema e iniciar otro, yo tendré que dar un punto y aparte. ¿Qué tan grande o qué tan corto es el párrafo? Pues la respuesta es complicada. En teoría no pudiera ser el párrafo tan corto a una oración, en teoría, aunque en la práctica uno puede tomar libros, es decir, obras que han sido dictaminadas, que han sido arbitradas, que han sido editadas, que han sido corregidas en cuestión de redacción y encontrar oraciones que están funcionando como párrafos. No es normal, no es un hecho normal, implica hasta cierto punto pues tener algunas licencias y poder pues en este momento usarlo sabiendo que no es lo normal, ¿no? Entonces puede ser que lo encuentren párrafos con solo una oración, pero les digo, lo normal sería haber más de una idea para desarrollar un tema, es decir, tener más de una oración. ¿Qué tan largo pudiera ser el párrafo? Pues depende también del autor. Hay novelas escritas también utilizando licencias poéticas, donde la novela o el cuento inicia con un punto y inicia con una mayúscula y termina con un punto, y todo eso enmarcado en un solo párrafo, y resulta que el párrafo tiene, no sé, 200 cuartillas. ¿Se pudiera hacer eso? Claro, en la medida en que todas las ideas que están desarrolladas en ese párrafo, pues, están vinculadas con un mismo tema. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con
usos y costumbres del lenguaje, ya lo saben ustedes, de cómo la lengua, la norma es asimilada por el individuo y la convierte en lenguaje, y cómo pues bueno, empieza a usar ciertas palabras que le son útiles, que le son comunes, ¿no? Forman parte de su vocabulario en esta cuestión sintagmática y paradigmática del lenguaje. Entonces, en esto que ya ustedes han analizado, pues deben de tener mucho cuidado y empezar a relacionarse tanto con la norma y saber cuál es el límite de la oración y cuál es el límite del párrafo, con los usos y costumbres y su forma particular de escribir, su estilo, que irá conformándose con el paso del tiempo. Bueno, otro elemento que veo es las faltas de ortografía recurrentes. Los países, por ejemplo, aquí los países se escriben con mayúscula, los nombres propios, como un país sería un nombre propio, pues van escritos con mayúscula. Ya habíamos hablado de la acentuación, cuándo acentuar agudas, graves y esdrújulas. Repetimos, en el caso de los diptongos, la acentuación implica que al notar un diptongo es la unión de dos vocales, como en este caso, países, A, I. Uno debe de evaluar si en ese diptongo se encuentra el acento natural de la palabra, es decir, buscar si dentro de esas vocales, la A, I, alguna de las dos, notamos un aumento en la intensidad, en el tono o en la amplitud de lo que estamos pronunciando. Países, noto que sí, que por ahí de la I, noto que ese sonido lo noto más intenso. Países, más intenso que ses. Entonces, si es así, que cerca o en ese diptongo escucho un sonido superior, evalúo qué tipo de vocales están participando. En este caso veo que hay una vocal fuerte, que es la A, la más fuerte de todas. Recuerden que las vocales las dividimos en fuertes y débiles. La fuerte es la A, la E y la O. La débil es la U y la I, y tiene que ver con el tracto bucal. En la medida en que salen los sonidos, la boca y el tracto bucal se contrae para evitar o magnificar el sonido, y de ahí que unos sonidos digamos que sean débiles porque tienen muchos obstáculos para ser pronunciados, mientras que otros sean fuertes porque todo el cuerpo los ayuda para magnificarse. Bueno, pues notamos que la A, tenemos una A y una I, es decir, una fuerte y una débil. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros lo volvemos a pronunciar, notamos que países, la vocal débil, es la que tiene mayor intensidad que la fuerte. Bueno, pues lo que sucede ahí, como una débil puede ser más fuerte que la fuerte, pues es porque esa débil tiene un acento ortográfico, tiene una tilde que le da ya mayor fuerza, que le impacta, que le da mayor fuerza que una vocal fuerte. Tengan cuidado porque esto, si ustedes pues si están utilizando Word, ahora que hay todas estas herramientas informáticas, bueno, pues el procesador de texto les puede corregir hasta cierto punto la ortografía. Yo les pediría que fueran mesurados y que aprendieran ortografía, que no se resignaran a lo que una máquina puede o no puede hacer para mejorar su estilo. ¿Por qué? Porque la máquina no sabe, digamos, que apreciar la semántica del texto. Es decir, cuando ustedes quieran decir caminó, el niño caminó por la calle, la máquina no entiende lo que tratas de decir. Ella tan solo va y busca en una base de datos las palabras. Si les encuentra que esa palabra está en esa base de datos, pues dirá está bien redactada. Lo que no sabe es si eso que tú estás diciendo está bien dicho o está bien escrito. No sabe diferenciar cuestiones de contenido. Entonces, la máquina cuando diga el niño caminó por la calle, pues va a ir cada una de esas palabras buscándola en su diccionario, en su base de datos, y dirá, bueno, está bien escrita. Pero si tú no le pones acento, dirá el niño camino por la calle, por ejemplo. En lugar de poner en la O como si fuera un pasado, no le ponemos acento, camino. El niño camino por la calle. La máquina nunca podrá interpretar que eso está mal redactado.
Ella irá a buscar en su base de datos y dirá si la palabra camino está dentro de ella, y entonces te marcará que no hay ningún error, siendo que hay un error de semántica. Así que tener mucho cuidado. Como notan, hay muchos problemas de ortografía. Díaz lleva acento, interés lleva acento, difícil lleva acento, aprender le faltó una N. Su compañero aquí juega con la situación de sociolectos. Voy a leer para platicar y tal vez aquí terminar el video. En otro momento ya me meteré en cuestiones de cómo redactar mejor una oración, qué elementos puedo seguir. No quiero que se alargue tanto este video por cuestiones pues sí, de subir y bajar los videos de la red y subirlos a los servidores. Bueno, es interesante porque esto implica cuestiones de colonización en el lenguaje. Dice su compañera: le comparto lo siguiente. Hace unos meses atrás mi profesor de inglés me comentaba que el aprender a hablar inglés no es difícil, mas sin embargo nuestra mala redacción en las oraciones y mala expresión en nuestra lengua, como expresiones tales como bájate para abajo, súbete para arriba, no nos permite tener un buen uso del lenguaje y por lo tanto se nos dificulta el idioma extranjero, debido a que nosotros queremos formular esas mismas expresiones en inglés, las cuales son incorrectas. Bueno, tiene razón en la medida en que es complicado llevar los usos y costumbres de una lengua a otra, es decir, llevar un lenguaje particular a otro y que pueda tener una traducción íntegra. Esto lo vemos muy seguido en la cuestión de las películas, cuando hay traducciones. De la misma manera, cuando están habladas en inglés, es muy difícil hacer una traducción literal del español porque son frases coloquiales, son frases de usos y costumbres de ciertos sectores que a veces no tienen una traducción literal. No significaría nada en español. Lo mismo pasa a la contraria, ¿no? En una situación contraria. Debe uno tener mucho cuidado. El que uno domine la norma, es decir, que uno domine cómo se redacta y cuáles son las reglas de ortografía, no debiera obligar al lenguaje a ser solo uno o ser uniforme. Es decir, la lengua no obliga, no es un tirano hacia el lenguaje. Cada uno de nosotros está hasta cierto punto está conforme con la regla, está obligado a saberla. Es decir, me refiero, todos nosotros, digamos que en un caso extremo de ignorancia, una persona que no sabe nada de ortografía, a pesar de ello, domina las normas básicas de la lengua. Si no fuera así, sería imposible comunicarse. Es decir, tú te lo encontrarás por la calle, hablaría, y él no entendería absolutamente, y tú no entenderías nada, porque son tan pocas las normas que reconoce del español que no puedes comprender lo que está tratando de explicarte. Eso es prácticamente, en la práctica, es imposible. Hasta la persona, digamos, con mayor ignorancia de la lengua en cuanto a normas, posee las suficientes normas como para poder comunicarse con uno de una manera práctica si vive en esta sociedad, en el conjunto en el que nos encontramos, a menos que tenga un problema patológico, esté enfermo de algo. Pero bueno, es decir, nuestras relaciones normales con los demás individuos implican unas reglas básicas, digamos que un contrato social básico a niveles de lengua. Eso no quiere decir que uno deba conformarse con esas reglas básicas. Uno aprende reglas especializadas justamente para tener una buena redacción y ingresar a nuevos estratos sociales, culturales, donde es un requerimiento básico pues tener esas habilidades. Entonces de ahí que las estamos aprendiendo, pero ello no implica el que uno las aprenda que deba someter a los demás. Es decir, cada uno de nosotros puede utilizar de una manera paradigmática aquellas palabras. Es decir, cuando yo digo, el niño caminó por el parque, yo de una manera paradigmática utilicé el niño como sustantivo, pero pude decir
chamaco, escuincle, chiquillo, no sé. Pude ocupar otras palabras. ¿Por qué ocupé niño? Porque en ese momento, frente a ustedes, hablando de una manera académica o no sé, de una manera seria, pues la palabra que mejor encajaba para lo que necesitaba decir y para el tono en que lo iba, era niño. En otro momento social, con otras personas, tal vez esa palabra no hubiera funcionado, no hubiera impactado tanto como chamaco o escuincle o no sé, u otras. Entonces, ello no quiere decir que siempre deba o que se deba someter el elemento paradigmático del lenguaje. De ello parte, digamos, que los usos y costumbres y la cuestión de sociolectos. Entonces, debemos de ser conscientes de que dependiendo de nuestro lugar en el que nos estamos desarrollando, necesitamos un lenguaje particular que el mismo contorno, el mismo contexto social no lo está pidiendo, y es nuestra decisión acatarlo o no. De ahí que muchas veces se acerque a alguien y nos diga, oiga, eso no se puede decir en una iglesia, o eso no se puede decir en la biblioteca. Claro, son lenguajes particulares, y dentro de esos lenguajes pues hay ciertas reglas extras a las a las normales de un lenguaje coloquial, de un lenguaje de calle, que se deben de acatar para que a uno lo dejen entrar en esos lugares. Pero ello no quiere decir que el sujeto se vea obligado siempre a llevarlas a cabo. Hay una cuestión de libre albedrío. El sujeto verá si lo quiere hacer o no, así como el sujeto que se lo está imponiendo, el sector social que se lo impone, pues tendrá la decisión de aceptarlo o no de este grupo en la medida que tome conciencia de las reglas que se imponen. Entonces hay que tener mucho cuidado de no coartar la expresión de los otros. Está bien corregir, está bien tratar de atraer, de promover un uso responsable del lenguaje, de tener conciencia de todas las reglas que implica la lengua, porque en la medida en que la domine, en que sepa todas las posibilidades, pues podré decir o escribir cosas que antes no podía hacer, porque sé ahora utilizar las palabras y sé combinarlas para decir cosas con mayor complejidad. Eso es bueno, pero ello no implica que uno deba someter al resto y que deba decir, ahora este es el límite, esta es la línea. De aquí para adelante todo es válido, de aquí para atrás todo es castigable. Bueno, chicos, pues no era un castigo, no es tan solo hablo de lo que me escribieron, de sus tareas, me agradaron sus puntos de vista, y esto es una situación de diálogo, ¿no? Me gusta dialogar con mis alumnos, ver sus puntos de vista, tratar de, dentro de lo que cabe, dialogar con sus ideas. Les pido otra vez que sean conscientes de su forma de redactar. Están cometiendo errores hasta cierto punto graves en una redacción académica que trataré de ir limando en los próximos videos. Bueno, que tengan una buena semana, y les prometo que el próximo video les diré cómo corregir la oración simple y cómo corregir las oraciones complejas. Bueno, pues hasta luego.